Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo entrado Jesús en casa de un príncipe de los fariseos, un sábado a comer pan, ellos le observaban. Y he aquí que se presentó ante él un hidrópico. Y respondiendo Jesús preguntó a los legisveritos y fariseos, diciendo: ¿es lícito curar en sábado? Ellos callaron. Entonces él, tomándole, le sanó y despidió. Y respondiendo a ellos, dijo: ¿qué asno buey vuestro cae en un pozo y no lo sacáis luego el día del sábado? Y no pudieron responderle a esto. Y propuso a los invitados una parábola al ver cómo elegían los primeros asientos, diciéndoles: cuando seas invitado a una boda, no te sientes en el primer puesto, no sea que haya sido invitado otro más noble que tú, y viniendo el que te invitó a ti y al otro, le te diga: da el puesto a este, y entonces tengas que ocupar con rubor el último puesto. Sino que cuando seas invitado, vete, siéntate en el último puesto, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los demás comensales, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Si nos fijamos en este Evangelio, podría parecernos que tienen dos partes entre sí que no tienen mucha conexión. En primer lugar, vemos la escena en la cual están esos fariseos al acecho, esperando a ver qué hacía nuestro Señor con este enfermo. Incluso posiblemente se podría pensar que si el propio enfermo era una trampa, estaba allí para tender una trampa al Señor y ver si curaba el sábado o no. Y una vez que se produce esa curación, la segunda parte parece que no tiene relación con la primera, porque el Señor se pone a hablar de no ocupar los primeros puestos. Pero en realidad hay una conexión muy profunda, si hay un hilo temático común entre la curación del hidrópico y, por otro lado, el discurso sobre la humildad. ¿Dónde está esa conexión? En la Biblia no hay que olvidar que las enfermedades físicas simbolizan, reflejan males espirituales, y que los milagros de nuestro Señor no son nunca meros favores a personas concretas, sino que también tienen una enseñanza concreta, y muchas veces el milagro ilustra la doctrina y la doctrina ilustra el milagro, mutuamente. Por lo tanto, hay que entrar a ver qué significa, qué sentido tiene la curación de la hidropesía, del hidrópico. La hidropesía es la acumulación de fluidos, la acumulación de agua en el cuerpo, la retención de líquidos. De tal manera que sufre esta retención de líquidos, se hincha, se llena de agua por dentro y está hinchado. Y al mismo tiempo experimenta sed, experimenta mucha sed. Quiere beber más, con lo cual si bebe más, se hincha más y empeora. Y por eso los padres de la Iglesia identificaron esa hidropesía, ese hinchamiento anormal, con varias hinchazones espirituales. Principalmente la inflación del orgullo, pero también otro tipo de inflaciones. San Agustín, por ejemplo, la asocia a la hidropesía, esa retención de líquidos, a la avaricia. Dice: comparamos acertadamente al hidrópico con un hombre rico y codicioso, porque así como el primero, cuanta más humedad antinatural acumula, mayor es su sed, así también el otro, cuanto más abundan sus riquezas, que no emplea bien,
con más ardor las desea. De tal manera que esa avaricia le genera aún más ansias de acumular más y más y más. Y no se sacia con nada. Aparte de eso, otros santos padres la han asociado a los excesos de la carne. Dice Beda el Venerable, místicamente el hidrópico se compara a quien está abrumado por un torrente desbordante de placeres carnales, porque la enfermedad de la hidropesía recibe su nombre de un humor acuoso del agua. Las descargas abundantes de la carne habían oprimido las fuerzas del alma y apagado el ardor del espíritu. Por lo tanto, también la carne hinchada, los deseos de la carne hinchada. Pero sobre todo con la soberbia. La hinchazón del hidrópico evoca la hinchazón de la soberbia. Y por eso, con razón, el hidrópico es sanado en presencia de los fariseos, porque están denunciando al Señor con eso el propio orgullo de los fariseos, de esas almas engreídas, incapaz de compasión y legalistas hasta el extremo. De tal manera que realmente el Señor no solo está queriendo hacer de médico con el hidrópico, sino también con los fariseos, porque está simbolizando la curación de la soberbia con esta curación del hidrópico. El problema es que los fariseos no quieren ser curados, no quieren abandonar su orgullo. Por eso el Señor, a continuación de esta curación que simboliza la curación del orgullo, habla de la humildad y habla de la sed de honores, sobre todo. La sed de honores que tiene como su base, tiene su fundamento en la falta de humildad. El anhelar más honores, el anhelar el primer puesto. Los padres de la Iglesia también resaltan con nuestro Señor esa importancia de la humildad para la vida espiritual. Sin humildad, todas las demás virtudes se desmoronan. Dice San Juan Crisóstomo, la soberbia es capaz de derribar desde el cielo al que no la evita y la humildad de elevar al cielo al que quiera abrazarla. Porque la soberbia hizo caer incluso a un poder angélico, el diablo, mientras que la humildad levantó al publicano y al ladrón arrepentido. Cuando el pecado está unido a la humildad, supera en carrera la justicia acompañada de orgullo, pues la humildad es fundamento de toda virtud. La soberbia arruina incluso al justo, le roba absolutamente todo el bien. El camino hacia la verdad es primero la humildad, segundo la humildad, tercero la humildad. Si la humildad no va adelante, acompaña y sigue todos nuestros buenos hechos, el orgullo nos arrebatará de las manos todo el bien que hayamos hecho. Eso lo dice San Agustín. Por eso el final del Evangelio es esa aparente paradoja que dice siempre, que cierra el Señor el pasaje evangélico: el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Y eso lo cumple en primer lugar nuestro Señor con su pasión y su resurrección. Quien es el que toma el último lugar, la cruz, la muerte de esclavos, y eso es lo que luego le lleva a que le exalte el Padre hasta lo sumo. Por eso, a la luz de este Evangelio, ¿qué consecuencias sacamos para nosotros? Primero, tenemos que reconocer nuestra hidropesía interior, nuestra hinchazón, porque todos, más o menos, tenemos esos deseos desordenados, o de la carne, o de la avaricia, o del orgullo. Puede ser el deseo de elogios, puede ser el deseo del poder, los deseos de placer, puede ser el deseo de riquezas, puede ser el del orgullo puramente. Y nosotros necesitamos, como lo necesitaron esos fariseos, al médico divino, a nuestro Señor.
para que vaya quitando la hinchazón, para que vaya quitando la enfermedad de la hipocresía espiritual que tenemos. En segundo lugar, la necesidad de buscar el último lugar, es decir, buscar la modestia, buscar la sencillez, cultivar el ego, moderar nuestro ego, expulsar la envidia, que sale, por supuesto, del orgullo, alegrarse del éxito ajeno, aceptar las correcciones, aceptar los puestos humildes, buscar la verdad sobre uno mismo, porque la humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa. Conocer y saber bien que todo bien viene de Dios. Por eso quien se conoce de verdad no busca gloriarse. Y esa humildad es la que atrae la mirada benevolente de Dios, que exalta a los humildes. Pero no solo exalta a los humildes Dios, sino también el que es humilde también atrae la benevolencia de los hombres cuando ven esa humildad. Y por último, no olvidemos que la humildad es el verdadero camino de elevación. El humillarse es el verdadero camino de subir. El bajar es subir en la vida espiritual. No es pensar que no valgo para nada, sino es referirlo todo a Dios, todos los bienes que tenemos. Es pensar menos en uno y pensar más en Dios y en el prójimo. Pues pidamos hoy a la Virgen Santísima y a San José, ellos que son los que con mayor perfección han sido humildes y más han sido elevados en la corte celestial, que nos enseñen ellos y nos ayuden a curar esa hidropesía espiritual, esa hinchazón espiritual, a rechazar la avaricia, a rechazar el orgullo, a rechazar el ansia de los bienes de este mundo y crecer en la virtud de la humildad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.